Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios no es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, la Biblia, la historia de la Biblia tal cual, cómo se formó la Biblia, quién inventó la Biblia. Bueno, originalmente no existían Biblias, existían escritos judíos que databan desde el 1400 antes de Cristo, como el llamado libro de Job o el libro de Génesis. El libro de Génesis aproximadamente data del 1400 antes de Cristo, y el libro de Job realmente no tiene como que una fecha, ¿no?, de cuándo fue escrito, pero más o menos se dice que es más viejo que el libro de Génesis. Bueno, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción de los 5 libros de la Torá, como los conocen los cristianos, el Pentateuco, ¿no? Que son los primeros 5 libros de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y no me acuerdo cuál otro número, pero entonces esos libros son los que se tradujeron inicialmente. Se cree que la Septuaginta fue la primera traducción de la Tanaj hebrea al griego antiguo, ¿no?, o griego koine. La traducción del Pentateuco, que son los 5 libros de la Torá, traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, allá por el año del 285 a.C. hasta el siglo IV, ¿no? Inclusive hasta el siglo V se siguió traduciendo, no sé si de la Vulgata Latina o de la Septuaginta, que ahorita más adelante les voy a hablar de la Vulgata Latina, que también es una traducción, es otra Biblia que tradujeron. Entonces, en la Biblia griega, también conocida como la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, en el griego moderno, en el latín se le conoce como Septuaginta o Ventus Testamentus Graeae Iuxta 70. Ese es el nombre, ahora sí, científico de la primera traducción, la Septuaginta. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de habla y cultura griega, fuera de Judea. Luego la iglesia cristiana primitiva también la utilizaba, pues muy pocos cristianos podrían leer el hebreo. De hecho, la clasificación y el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no vienen del Tanaj o de la Biblia hebrea, sino provienen de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Encontraremos en esta traducción ya completa, ya la Septuaginta del siglo IV, vamos a encontrar Torá, profetas, salmos, incluyendo los evangelios, ¿no? Aquí ya está todo traducido. Se dice que la traducción no fue fiel e hicieron modificaciones y traducciones imprecisas, por ejemplo, como la que hicieron con lo de Eósforo, ¿no?, que en el hebreo original hablamos de no sé, una estrella de la mañana, ¿no?, un ser que es la estrella de la mañana, pero ya en la Septuaginta lo tradujeron a Eósforo, ¿no?, que es Lucifer. Porque van a encontrar muchas similitudes entre la cultura griega, ¿no?, con la cristiana. Por ejemplo, el hecho de que un dios tenga un hijo, o que el dios se manifieste por una paloma, ¿no?, o no sé, otras cosas que también son como que, o este caso de Eósforo, ¿no? O también que hay una traducción donde en todas las partes donde dice hijo de Dios, perdón, hijo de hombre, en esas partes realmente nada más dice hombre, no dice hijo de hombre, pero se tradujo de esa manera. Entonces por eso es que nosotros tenemos todo eso. También por allá hay otro como que error, ¿no?, como que dice Zacarías, Zacarías 7 me parece, dice que una virgen dará luz, ¿no? Ese es en nuestra traducción, bueno, la traducción de la Septuaginta, o de la Vulgata Latina. Pero si nosotros nos vamos a la raíz, al griego original no dice una virgen, sino hace referencia a una joven en edad casadera, ¿no?, o sea, donde ya está como que plena para poderse casar. Bueno, esto es la Septuaginta, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la versión de la Biblia en latín, compuesta por San Jerónimo a comienzos del siglo V, para cumplir el encargo del Papa Dámaso I
el 382 después de Cristo. La intención era reemplazar a la Ventus Latina o Septuaginta, que resultaba inadecuada por haber sido traducida sin un criterio unificado y con una calidad muy desigual. ¿Por qué dice esto? Escuché de un hermano judío que decía que esta Biblia Septuaginta había sido traducido mal a propósito, ya que obviamente el pueblo judío no quería que ese libro santo, tal cual y así con todos sus secretos, cayera en manos de gente pagana. Entonces por eso fue esas modificaciones, a lo mejor, que le pusieron cosas que no era, como empezaron a poner dioses griegos y romanos en la Biblia, ¿no? En lo que es la Septuaginta, y ahorita también se va a ver en la Vulgata Latina, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte es bien interesante. Vamos a ver más adelante. Dice, San Jerónimo tradujo del griego al latín, ¿no? Y posteriormente hizo otra traducción del hebreo al latín. O sea que el canon ya estaba formado en el 384 aproximadamente, siglo IV. Ya estaban completados los evangelios también y otros textos. Aunque se ocupó la Septuaginta para traducir la Vulgata Latina también, esto es muy interesante. Entonces aquí se tradujo de una traducción y los errores de la primera traducción pues obviamente pasaron a la segunda, ¿no? Se copiaron, sumado a los propios errores del que tradujo, ¿no? Aquí es algo bastante interesante, ¿no? Porque, o sea, se está hablando que en la Biblia de los 72 personas que tradujeron en la Biblia dicen que no tenían un criterio uniforme y que dicen, ¿no?, que carecían de unanimidad. Entonces, es bastante interesante ver cómo, o sea, una sola persona tradujo, ¿no?, retradujo del griego al latín. Entonces, ¿cómo podríamos creer que una sola persona puede hacer un mejor trabajo que 72 personas, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual tantos errores en la Biblia y del Nuevo Testamento. Bueno, ya lo que hicieron con el Nuevo Testamento es aparte, porque ahí ya empezaron a meter cosas con intención para darle forma a su religión, ¿no? A la religión que tenemos aquí en Latinoamérica. Y pues obviamente dio paso a muchas facciones o a muchos movimientos religiosos, ¿no?, de distintas denominaciones, desde el cristianismo hasta testigos de Jehová, adventistas. O sea, se hizo como que un desorden de lo que no debía haber, ese desorden, ¿no? Entonces aquí nos quedamos. Dice, aunque se ocupó la Septuaginta para traducir de ella la Vulgata Latina, entonces aquí se tradujo de una traducción y los errores que se traían se copiaron, ¿no? Es lo que dice. Dice, la Vulgata Latina fue la traducción oficial del Vaticano, ¿no?, para el siglo V, siglo VI. Ya para el 1400 se hizo la primera impresión de la Vulgata Latina, traducción oficial del Vaticano, como habíamos comentado. En lo personal realmente considero que para una sola persona traducir todo es demasiado, ¿no? Una sola persona no podría, porque tendríamos que revisar la calidad de latín que manejaba esta persona, San Jerónimo, el griego que manejaba, ¿no?, y los conocimientos que tenía en judaísmo, que realmente yo imagino que eran precarios. Por eso todas esas malinterpretaciones. Una malinterpretación bien marcada es la de Jesús como hijo de Dios, ¿no? Entonces aquí esta parte es un formalismo cultico propio del pueblo hebreo. Recordemos que para poder ungir a un sacerdote, a un Mesías o ¿cómo se llama?, a un rey, tenían que pasar por un proceso, ¿no?, que eso era ungirlo. Entonces ese proceso, ese acto de ungir a la persona se le consideraba engendrarse, ¿no?, cambiar de estatus, pasar de un lugar a otro. Eso es lo que se le conoce como engendrarse. Entonces por eso es que el cristianismo, como hizo traducciones y no sabía ahora sí de cultura judía, por eso cayó en esos errores. Entonces de ahí para acá se hizo esa como que confusión, ¿no?, que realmente ahorita realmente es muy difícil verla,
para poder verla hay que estudiar bastante, ¿no? O sea, hay que remontarnos hasta atrás para ver dónde estuvieron los errores. Ahora vamos a seguir. Los concilios. ¿Saben qué son los concilios? Bueno, los concilios son reuniones, ¿no?, de los cristianos para dar forma a su religión y poder establecer una corriente religiosa definida y unánime. Es lo que ¿cómo se llama? Lo que son los concilios. Hay un concilio particularmente que me llama la atención, se llama el concilio de Hipona, ¿no? Realizado en el 393. Bueno, dice que en el 393, perdón, es el concilio de Hipona. Dice, se estableció en el concilio de Hipona. Dice, en primer lugar, por primera vez, un concilio de obispos enumeró y aprobó un canon bíblico cristiano que se corresponde estrechamente con el canon moderno de la Iglesia Católica, mientras que se queda corto respecto a la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, resulta que el canon bíblico de la Católica consta de 73 libros, ¿no? La Biblia, el canon bíblico de los protestantes, evangélicos, pentecostales, todo ese tipo de movimientos, que tiene un total de libros de 66, y la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope en África, ¿no?, tienen 81 libros en su canon, ¿no? Entonces, esta diferencia de libros, o sea, es como que, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con esto? Yo no estoy queriendo decir que Dios no existe o que la palabra de Dios no existe. Claro que no, la palabra de Dios sí existe. Hay una forma muy bonita de adorar a Dios y una forma muy bonita de seguir a Dios, pero es respecto a los lineamientos adecuados. Cuando yo digo que el Nuevo Testamento fue manipulado, no quiero decir que todo está manipulado. Hay cosas que sí son verdad. Por ahí hay algunas enseñanzas judías que dicen que los demonios, ¿no?, hablan verdades con mentiras, entonces justamente para confundir. Entonces justamente eso es lo que hicieron, ¿no? Mezclaron mentiras con verdades. Entonces, pues, en este punto el fin de la Iglesia Católica Romana y con su canon no fue otra cosa más que darle forma a su religión. Inventó cosas y metió cosas en el Nuevo Testamento para poder dar pues forma al cristianismo tal cual como lo conocemos ahora, ¿no? Bueno, el catolicismo, que en este entonces que Jesús es Dios, o que es hijo de Dios, y que hay que adorar a Dios, a Jesús, hay que adorar a la Virgen María. Entonces ellos tienen muchos a quien adorar, ¿no? En cuestión del cristianismo, pues ellos como que entendieron un poquito mejor la palabra, pero realmente es lo mismo, porque siguen causando adoración, no, idolatría, adoran a Jesús. Entonces Jesús, en lo personal considero que es el Mesías, ¿no? Pero considero que no hay que adorarlo. O sea, no debemos adorar a Jesús, hay que respetarlo en lo sumo, ¿no? Y seguir su mensaje, porque es lo que vino a hacer, dar un mensaje al pie de la letra, pero no hacer de él una divinidad o un Dios, porque si se hace eso, pues se está cayendo en idolatría, no importa quién sea, ¿no? Dice por ahí, me parece que dice que no hay quien pose de nuestro corazón, ¿no?, ni de nuestros ojos, para que no nos corrompamos, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que pasa, ¿no?, con los hermanos protestantes y todos sus movimientos. Entonces, por eso es que los judíos dicen lo siguiente: la original, la pseudo Septuaginta, eran los 5 libros de Moisés, que, paréntesis, también tenían errores deliberados. Los sabios de Israel también cambiaron palabras de forma deliberada por tratar, digamos, de no revelar todas cosas de la Torá, o por tratar de, digamos, proteger la seguridad nacional del judaísmo, porque la esposa de Ptolomeo se llamaba Arneve. No me meto mucho ahí, pero hubo como 14 cambios deliberados que se hizo. Pero la Septuaginta que las personas tienen hoy en día, si ustedes buscan la Septuaginta online, no es la misma pseudo. Y los musulmanes también tienen su criterio. Dicen lo siguiente: Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con vosotros. Voy a exponer una serie de errores garrafales de la Biblia. Según los cristianos, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Según ellos, los libros que componen la Biblia están en armonía, y no hay ningún error ni contradicción, ya que es la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿cuál de las Biblias es la verdadera? ¿Cuál es el canon bíblico correcto?
La Biblia protestante, compuesta de 66 libros, la Biblia católica, compuesta de 73 libros, la Biblia de la Iglesia copta, compuesta de 75 libros, la Biblia siríaca, compuesta de 61 libros, la Biblia de la Iglesia ortodoxa, compuesta de 78 libros, o la Biblia de la Iglesia etíope, compuesta de 81 libros. Si de verdad fuese la palabra incorruptible de Dios, habría una sola Biblia. Ahora, abramos la Biblia para comprobar si realmente es la palabra perfecta de Dios. Si hay algún cristiano que esté viendo el vídeo, me gustaría que me respondiera a los errores que voy a mostrar, de manera razonable y con argumentos. Y por favor, que se abstengan aquellos papagayos misioneros que se limitan a decirme que Cristo es amor o que murió por mis pecados. Pido un mínimo de sentido crítico. Cristiano pues dice lo siguiente. Y hoy quiero hablar acerca de la Biblia, porque nosotros como iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero como dije antes, nosotros creemos es lo que dice la Biblia. Creemos que en la Biblia está la palabra de Dios. Y lo que Dios dijo jamás pasará. Jesús dijo en Mateo 5:18, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle. Entonces, como conclusión tengo lo siguiente. Creo fielmente que cuando Dios empezó a revelar tenía una idea, un plan, ¿no? O sea, y ese plan de alguna manera estaba ejecutándose, pues yo creo que bien, ¿no? Hasta el punto donde llegó Jesús, ¿no? En ese punto el propio judío no creyó en las cosas que hizo Jesús o las proezas que Jesús hizo o todo eso, porque sí, o sea, históricamente aparece, ¿no? O sea, si uno se pone a revisar, por ejemplo, que, no sé, la época de los personajes nombrados, no César y todo eso, los escritos romanos, sí vamos a encontrar que aparece Jesús en los escritos de aquellas épocas, ¿no? Que no tenían nada que ver con la religión. Entonces, que eran como registros pues no sé, del reinado de César, ¿no? O sea, no sé. Entonces, ahí justamente en este punto, y tal vez me escuche un poco osado, pero es lo que creo, de todo lo que he leído, creo que en ese punto Dios reveló nuevamente otro libro que es el Evangelio, los Evangelios. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente el judío, al no haber creído en la finalidad, ¿no? O lo que el judaísmo pretalmúdico, el judaísmo talmúdico venía enseñando, ¿no? Que, o sea, la primer cosa, ¿no? Lo primero que se debe de buscar uno cuando lee la Torah es el Mesías, ¿no? Y enseñar sobre el Mesías. Entonces llegó el Mesías y pues desgraciadamente pues no se creyó en él, ¿no? O no sé cuáles son los planes de Dios, o no sé. Entonces, cuando los evangelios aparecen, lastimosamente son manipulados y alterados por Roma, ¿no? Entonces, para darle forma a su religión. Y curiosamente, después de eso aparece el Sagrado Corán, ¿no? De la doctrina islámica. Entonces, que ese libro también, o sea, nos está diciendo que el Nuevo Testamento está manipulado. Y sí, es cierto, está manipulado. Entonces también nos dice ahí el Sagrado Corán que el Antiguo Testamento también está manipulado por mismos dichos que el mismo Antiguo Testamento nos marca, ¿no? Que alteraron la palabra de Dios los judíos y que Dios estaba enojado, ¿no? Y pues bueno, pues yo más o menos deduciendo, no sé, o sea, si de verdad fue modificada la Tanaj o la Torah por los mismos judíos en épocas de antaño, no lo sé, pero lo que sí puedo ver en este momento, o sea, que sí puedo afirmar, que sí puedo probar, es que, por ejemplo, les comentaba que o no sé si les había comentado, un judío, un hermano judío, no es rabino, no sé, se llama Jacob, ¿no? Amar Rothstein. Entonces él comenta que la Septuaginta había sido modificada había sido mal traducida por estas 72 personas a propósito, ¿no? Para que no cayera en manos paganas el libro santo, ¿no?
Entonces el Sagrado Corán nos dice que sí, ciertamente la Tanaj fue alterada. Entonces, no sé si más atrás de eso fue alterada, pero de que sí es un hecho es que entrando a la era, no sé, del año 1, 2, 3 después de Cristo, ya empezaron esas modificaciones, ¿no? De 285 empezaron las modificaciones en la Septuaginta. Entonces ya para el siglo IV ya esas modificaciones estaban bien marcadas. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Corán? El Corán dice que, o sea, los dos libros antepasados fueron alterados, y sí, realmente, pues esa traducción de la Septuaginta fue la que tenemos ahorita nosotros, y viene con muchos engaños, ¿no? O de la Vulgata Latina, que también, o sea, tenemos la Vulgata Latina y la Septuaginta dividida, pues no sé, hay unos que usan los testigos de Jehová, otros los cristianos, otros que usan los mormones, no tengo idea, ¿no? Pero esos son errores que nos dejaron. Entonces aquí es donde entra el Sagrado Corán y nos dice ese tipo de revelaciones, ¿no? Que fueron alterados y todo eso. Y sí, es cierto, fueron alterados. Y realmente creo que los libros son místicos. Algo que sí creo que como que está un poco equivocado, o no sé. Bueno, no. O sea, que el judío no pueda ver, ¿no? Bueno, no todos, porque creo que los hermanos cabalistas, los ortodoxos, sí, ellos como que sí que creen un poco más en esto, ¿no? Pero bueno, de lo que les digo es que hay muchos judíos, que no se dan cuenta que muchas de sus secretos que venían en el Talmud y todo eso fueron revelados ahí en el Nuevo Testamento. Ahí vienen muchos de los secretos que aparecen en el Nuevo Testamento, como que Jesús era un ser que ya existía antes de la creación, el Mesías era un ser que ya existía antes de la creación. También, por ejemplo, aquí en el judaísmo cabalístico tiene una enseñanza, ¿no? De que hay un ser que existía precreación, ¿no? Algo así. Entonces, que hay cosas que había antes de la creación, el Mesías, la Torá, el trono de gloria. Entonces, todas esas cosas fueron reveladas por el Nuevo Testamento. Inclusive vienen cosas también que son secretos, que no se compartían antes, ¿no? O que bueno, no tenían tanto acceso a esos conocimientos, que el pueblo musulmán también tiene, ¿no? En sus hadices, en el Corán vienen cosas, o sea, también que los judíos descubrieron ellos solitos, ¿no? Por revelación o lo que sea. Entonces, esas mismas revelaciones también fueron, pues básicamente reveladas, ¿no? Al pueblo musulmán. Lo interesante de todo esto es ver cómo una cosa va sucediendo a la otra, ¿no? O sea, cómo la verdad va buscando camino para llegar a cada una de las personas, pero realmente las personas no ven, no buscan, y pues obviamente, o sea, de aquí en este lado de Latinoamérica esperamos a que nos digan, ¿no? No se estudia casi, son raros los que estudian. Casi todo el mundo se deja influenciar. Pero bueno, entonces pues es lo que les comento, ¿no? No es normal, ¿no? Que después del judaísmo, el cristianismo tenga una expansión bárbara, y después el islam tenga otra expansión bárbara, ¿no? O sea, algo nos está diciendo Dios, algo nos quiso decir Dios ahí, ¿no? Entonces probablemente si el primer pueblo en algún momento se desvió, salieron o hizo algo mal, ¿no? Cometió un error, Dios reveló, y nuevamente pasó lo mismo, Dios vuelve a revelar, ¿no? Y pues aquí en el Islam, realmente el Corán, los mismos musulmanes dicen que no está alterado, y de hecho pues nadie ha demostrado que esté alterado, ¿no? Que haya cambios o cosas así. Desafortunadamente también en el Islam hay como variaciones, ¿no? O sea, como que están los chiitas y los suníes, y esta parte también también hay confusión. Pero aquí realmente no, el humano por sí mismo no hizo cambios ahí, pero el humano por sí mismo sí tiene interpretaciones que a lo mejor un chiita y un suní no concuerden en ciertos escritos, ¿no? De su mismo libro, del mismo libro del Sagrado Corán. Entonces ahí en este punto pues vienen las desviaciones, ¿no? Básicamente lo que yo entiendo es que si las tres religiones
quitaran su ego, lo hicieran a un lado y nos pusiéramos a ver nada más la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios manda, lo que Dios ordena, ¿no? Dejando de lado banderas, egos y todo eso, yo creo que se encontraría algo bastante sorprendente, ¿no? Porque el judaísmo tiene secretos impresionantes, ¿no? Y el cristianismo también tiene pues revelaciones bastante interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y el Islam ni se diga. Son tres doctrinas que tienen, no sé, tienen revelaciones que no vienen, ese tipo de cosas no vienen de los propios hombres, ¿no? Alguien, no sé. Bueno, sí, esas cosas vienen de Dios. No es normal, eso no es normal. Y pues igual, si todo eso sucedió es por voluntad de Dios, recuerden que dicen que que en los últimos tiempos todo mundo va a conocer de la palabra de Dios. ¿Qué mejor forma de conocer de la palabra de Dios que eso, no? Pues no hay otra, ¿no? O sea, hay mucha controversia respecto a estos libros. A fuerza todo el mundo va a conocer de la palabra de Dios. Lo único que tiene que hacer uno es ir enseñando la verdad, no mentiras, ¿no? Pero bueno, también otro dato bastante interesante, ¿no? Que había comentado, dice un versículo, ¿no? En el Nuevo Testamento, una de las parábolas de Jesús, que dice que el reino de los cielos es como 3 medidas de harina, ¿no? No, 3 pedazos de pan, en donde una mujer escondió 3 porciones de harina, hasta que todo le fue leudado. Y eso lo dijo antes que iniciara el cristianismo y antes que iniciara el Islam, ¿no? Estamos hablando el cristianismo emergió después de la muerte de Jesús y ya más o menos agarró fuerza o forma en el siglo 5 o 6 más o menos, empezó a agarrar forma el catolicismo ya como es. Pero bueno, creo que es todo. Les agradezco bastante. A pesar de que hice medio guión y otra parte de lo que pienso, ¿no? Pero no voy a hablar más porque si no me voy de largo y me hago 2-3 horas acá. Les agradezco bastante por haber estado en su canal. Recuerden, mi nombre es Manuel Sosa y este es su canal Dios Uno Es. No se dejen pillar.